Los derechos individuales. Los derechos individuales es un concepto perteneciente al derecho constitucional, nacido de la concepción liberal que surgió de la Ilustración, que hace referencia a aquellos derechos que los gozan los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes. La aceptación universal de que todos los hombres y todas las mujeres que pueblan nuestro planeta tienen derechos inherentes a su condición de seres humanos es el fruto de un largo proceso histórico. Este se ha incluido represión de parte de los estados, enfrentamientos civiles y marchas pacíficas. No hay ninguna evidencia de que en la antigüedad se reconocieran a la población libertades individuales generalizadas. Por ejemplo, en Grecia antigua es cierto que los ciudadanos tenían algunos derechos asegurados, no obstante, no podían ser ciudadanos ni las mujeres ni los esclavos. Los aportes más significativos en relación con el reconocimiento de la dignidad humana se realizaron a partir de la época moderna. Dos ejemplos destacados son el Acta de Independencia de Estados Unidos en 1776, que reconoció el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, y de la Revolución Francesa en 1789, que elevó al mundo los principios de la libertad, igualdad y fraternidad. El concepto de los derechos individuales es un prodigio del pensamiento político que muy pocos hombres han asimilado, y en algunos países más de 2 siglos no han sido suficientes para entenderlos. A este concepto le debemos nuestra vida, hace posible que llevemos a la realidad todo lo que tiene valor, lo que cualquiera de nosotros haya obtenido, experimentado o lograra. En los dos tratados sobre el gobierno civil en 1689, John Locke hace mención a los derechos individuales, diferentes a los derechos humanos, pero son llevados a su última consecuencia en 1776 por los padres fundadores de Norteamérica, que toman por hecho la existencia de un orden natural de las cosas en el mundo, claramente y expertamente diseñado por Dios para guiar al hombre, que las leyes de este orden natural pueden ser descubiertas por la razón del hombre, que al ser descubiertas proporcionan un estándar inmutable para validar las ideas, la conducta y las instituciones de los hombres. Tales premisas y preconcepciones del pensamiento del siglo XVIII estaban presentes no solo en América, sino en Inglaterra y Francia. Eran, como Jefferson decía, los sentimientos del día ya sean expresados en una conversación, en cartas, ensayos, impresoras o libros elementales del derecho público. La fuente de los derechos del hombre no es una ley divina o ley del Congreso, es la ley de la identidad. Los derechos son condiciones de la existencia requeridos por la naturaleza del hombre para su supervivencia apropiada. Si el hombre vive en la tierra, es justo para él usar su mente, es justo actuar bajo su juicio libre, es justo trabajar por sus valores y para conservar el producto de su trabajo. Si la vida en la tierra es su propósito, tiene derecho a vivir como un ser racional. La naturaleza le prohíbe lo irracional. Cualquier grupo, séquito o nación que intenta negar los derechos del hombre significa el mal en contra de la vida. Los derechos son un concepto moral, el concepto que provee una transacción lógica de los principios que guían las acciones individuales a los principios que guían la relación del individuo con otros. Es el concepto que protege la moral individual, es un contexto social, el enlace entre el código moral de un hombre y el código legal de una sociedad entre ética y política. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por las Naciones Unidas en 1948, sentó las bases de una relación justa e igualitaria entre todos los seres humanos. Que existía una declaración aceptada por casi todos los gobiernos del mundo. En ese punto, la partida fundamental era lograr el cumplimiento real de esos derechos. Bien por su evolución histórica o por esos recogidos en dos convenciones internacionales distintas, es por lo que suelen clasificar los derechos, individuales o fundamentales, en dos grupos: derechos de primera generación y derechos de segunda generación. Derechos de primera generación, como el derecho de la vida, a la integridad personal, a la libertad individual, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la igualdad ante la ley, derecho de la propiedad, etc. Derechos de la segunda generación, así llamados porque reciben el reconocimiento constitucional después de la Primera Guerra Mundial y que refieren sobre todo los derechos sociales
como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, entre otros. Los derechos y deberes pueden ser individuales cuando se aplican a cada persona o sociales cuando se refiere a un aspecto que afectan a la sociedad en su totalidad. El capítulo 1 del título 3 de la Constitución, Garantías Fundamentales, establece los derechos individuales básicos. El artículo 17 establece la responsabilidad del Estado panameño de proteger en su vida, honra y bienes nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros bajo su jurisdicción. La garantía fundamental más importante es el derecho a la vida, uno de los objetivos básicos del Estado. Además, el artículo 30 establece la inexistencia de la pena de muerte. Tampoco se puede condenar a un panameño o panameña a abandonar forzosamente el país. Otra de las principales garantías es el derecho a la libertad. Ninguna persona puede ser privada de su libertad sin un mandamiento escrito de autoridad competente. Otras garantías fundamentales igualmente importantes son las siguientes: no discriminación, las personas de todas las nacionalidades son iguales ante la ley. Inmovilidad de domicilio, nadie puede entrar al domicilio sin autorización del dueño o sin un mandamiento judicial. Derecho a la propiedad, se garantiza el derecho a la propiedad privada. Inviolabilidad de las comunicaciones privadas. La correspondencia no puede ser examinada, son un proceso legal y las conversaciones telefónicas no pueden ser interceptadas. Libertad de culto. Todo individuo tiene derecho a profesar cualquier religión que no riña con la moral cristiana y el orden público. Libertad de reunión. Las personas pueden reunirse pacíficamente para fines ilícitos. Libertad de expresión. Las personas pueden emitir libremente su pensamiento de forma oral o escrita, pero son responsables si lastiman la honra de otras personas o perturban la seguridad o el orden público. Cuando las garantías fundamentales son violadas, cualquier ciudadano o ciudadana puede presentar un recurso constitucional para exigir este recurso. La vida es un proceso de autosostenimiento y generación de acción, lo que significa libertad para tomar todas las acciones requeridas por la naturaleza de ser racional por soporte avanzado, actualización y goce de su propia vida. La libertad de acción implica ausencia de la coacción física, corrección o interferencia de otros hombres. La libertad es el requerimiento fundamental de la mente del hombre. El derecho de la propiedad es la implementación del derecho a la vida. Sin el derecho de la propiedad, ningún otro derecho es posible. El hombre que no tiene derecho al producto de su trabajo no tiene medios para sostener su vida. El hombre que produce, en tantos otros reciben el producto de su trabajo, es un esclavo. El derecho a perseguir la felicidad. El derecho a perseguir la felicidad significa el derecho del hombre a vivir para sí mismo, para elegir lo que constituye su felicidad propia, privada, personal, individual y para trabajar por su consecución, en tanto represente el derecho en otros. Significa, el hombre no puede ser forzado a vivir su vida en devoción a la felicidad de otro hombre o cualquier número de otros hombres. Significa que ningún grupo puede decidir cuál es el propósito existencial del hombre o prescribir sus elecciones de felicidad. No hay derechos de un grupo específico, solo existen los derechos del hombre, derechos poseídos por cada hombre individual y por todos los hombres como individuos. Los derechos individuales son el único principio propio para la coexistencia humana porque descansan en su naturaleza, es decir, la naturaleza y los requerimientos de la consistencia conceptual. El hombre no es un animal solitario o social, es contractual y tiene que planear su vida a largo plazo, hacer sus elecciones y tratar a otros hombres por acuerdo voluntario. Para cada individuo de un hombre, la sanción positiva de su libertad para actuar bajo su propio juicio, por sus propias metas, por su elección voluntaria libre de coerción, y para sus vecinos, sus derechos no imponen ninguna obligación, excepto de clase negativa, absentarse de violar sus derechos.